Los temas que te interesan los escuchamos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. Estamos viviendo un profundo proceso de cambio en nuestro país y no solo en nuestro país, sino que también en nuestra sociedad. Estamos inmersos en procesos culturales, sociales, que afectan sin duda a todos los países. En el caso de Chile, está todo muy marcado por este proceso constituyente, también cambios y expectativas que vienen desde el extranjero. Bueno, todo eso configura nuevas formas de relacionarnos, cómo es que el mundo privado se une también a lo público, se pueden hacer hoy día transformaciones importantes desde esa perspectiva cuando vivimos también en medio de un proceso de mucha desconfianza. ¿Se puede avanzar hacia eso? Bueno, para conversar de este tema es que les vamos a presentar a nuestro invitado, ya lo están viendo a través del streaming, es Felipe Betancourt, investigador del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, quien viene a participar de un ciclo de charlas regionales denominado Retos Actuales de la Política Pública, ahí organizado por la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás, Felipe? Gracias por acompañarnos en Mesa de Noticias. Buenos días, Felipe. Buenos días, Leli. Buenos días, Ángela. Gracias por esta invitación aquí a Mesa de Noticias de Radio El Conquistador. Y saludo a todos que nos escuchan. No, a ti por darnos tu tiempo, este espacio en donde vamos a abordar distintas temáticas. Felipe, yo ya lo decía, vivimos momentos súper convulsionados en donde hoy día está súper trabado poder avanzar en alianzas, en trabajo en conjunto entre lo privado, la política pública, lo que es distintas áreas. Bueno, tú fuiste exdirector del FOSIS, me imagino que ahí también se hace mucho trabajo colaborativo, pero cuéntanos un poco cuál es el panorama que vivimos hoy respecto de esta temática. Bueno, efectivamente, Ángela, tú tocas un punto que es muy relevante, que tiene que ver con las condiciones base para que pueda existir la colaboración. Y creo que efectivamente es uno de los principales desafíos. A veces uno parte quizás poniendo la carreta por delante de los bueyes y dice, bueno, lo primero que tengo que hacer es quizás juntarme, colaborar y partir haciendo proyectos en conjunto, pero efectivamente hay una base que requiere la misma sociedad, la misma situación país, las mismas empresas, los mismos dirigentes que están en las instituciones públicas para poder generar esta colaboración que es tan importante. De hecho, uno de ustedes dentro de los avisos estaban mencionando los ODS en algún minuto, uno de los objetivos de desarrollo sostenible, de hecho, tiene que ver con la creación de alianzas para lograr los objetivos que tenemos a nivel mundial y a nivel país. Y eso tiene que ver con que finalmente se reconoce que no es posible avanzar en metas como la superación de la pobreza, la inclusión de distintos grupos, llevar una mejor calidad de salud a las personas que lo requieren si no existe colaboración. ¿Ya? Y en ese sentido, creo que tenemos un desafío país importante que ha ido avanzando. Tenemos que recordar que en los últimos años han habido muchos avances en la incorporación del impacto positivo y el manejo de impactos negativos que puedan tener las distintas instituciones, tanto en lo ambiental como en lo social y en otros aspectos. De eso hablábamos, de hecho, ayer con varios estudiantes de la Universidad de San Sebastián con quienes compartimos en esta charla. Pero efectivamente pasa algo, que cuando la situación económica está convulsionada, cuando vienen momentos también de quizás volatilidad, las personas no tienen certeza de lo que viene para adelante, lo que ocurre, así como nos ocurre a nosotros las personas, cada uno de nosotros, que nos frenamos de hacer de tomar algunas decisiones, de avanzar en algo cuando está todo más o menos inquieto. Lo mismo pasa con las organizaciones y postergan decisiones de colaboración o de alianzas que podrían darse. Entonces, partiría por ahí, que para poder lograr colaboración, para poder lograr finalmente aportes conjuntos a los desafíos de desarrollo, necesitamos ir creando condiciones que lo permitan, que lo habiliten, que nos permitan poner la preocupación en ese horizonte. Y ahí, por ejemplo, en el escenario actual, Felipe, pensando también que de repente tenemos contingencias que también se comen un poco, ¿cierto?, las prioridades. Por ejemplo, si uno habla desde el punto de vista de un gobierno, ¿cierto?, a veces van pasando pequeñas cosas que tienen que ser de rápido, que tienen que tener el foco puesto ahí. Entonces, ¿cómo finalmente no desviarnos a lo mejor de estos planes que a lo mejor pueden ser a más a largo plazo, pero que finalmente, ¿cierto?, a veces por las mismas
contingencias quedan relegados, ¿cierto? Porque claro, uno nunca sabe qué es lo que va a pasar mañana, en la misma situación económica, de repente hoy día estamos tan globalizados que todo, ¿cierto?, golpea, la misma pandemia, ¿cierto?, era algo totalmente inesperado, como nos afectó. ¿Cómo podemos entonces también poder que estas otras relaciones también no se vean, ¿cierto?, comidas por lo que tiene que ver con la contingencia y por el actuar rápido que se necesita en el día a día? Bueno, yo creo que en cuanto a la institucionalidad pública, que es la pregunta que tú haces, Leslie, que es muy relevante, tiene que ver con ir separando los roles que existen, porque naturalmente existe una conducción política que tiene todo gobierno y que tiene que estar radicado en poder también dar respuesta a las contingencias que pueden ir dándose. Muchas veces están los gabinetes, efectivamente, y todo, pero hay una serie de funcionarios, de instituciones, de distintas estructuras dentro de los servicios públicos que tienen a su cargo políticas de más largo aliento. Y lo importante es ir instalando dentro de esas mismas estructuras, de esos mismos equipos, las posibilidades de ir creando lazos de largo plazo con otras instituciones para poder propender a este tipo de alianzas. Entonces, yo creo que es natural que cualquier gobierno o periodo va a tener que enfrentar contingencias, un mundo cada vez más acelerado. Y que estamos además en un entorno muy cambiante a nivel global y nacional. Pero por eso es muy importante, sobre todo en este contexto, que sepamos permitir que algunas instituciones, o sea, que las instituciones que tienen a su dedicación las políticas públicas de largo aliento, primero estén encabezadas por personas que tengan ese foco y que tengan los espacios para hacerlo, ¿ya? Y que la contingencia se maneje en los espacios que también existen para hacer aquello. Y por otro lado, en el fondo poder permitir y abrir finalmente el Estado y la institucionalidad pública a que la sociedad civil, que ya participa en la provisión de bienes públicos muy relevantes, pero también el mundo privado, las empresas, puedan ir sumándose cada vez más a esto. ¿Ya? Es algo que está ocurriendo, yo no estoy diciendo una novedad que no se esté dando. ¿Ya? Los gobiernos regionales lo hacen, los municipios lo hacen, pero algo que tenemos que seguir incrementando, ¿ya? Donde hay muchas oportunidades todavía de seguir creando más valor común que finalmente llega a las personas que más lo requieren. Estamos conversando con Felipe Betancourt, él es investigador del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián. Ayer estuvo participando justamente en esta casa de estudios en un ciclo de charlas enmarcado en estos temas de los retos actuales de la política pública. Y ahí, Felipe, unido con lo que te preguntaba Leslie respecto de los gobiernos, del Estado también, se ha ido quedando un poco atrás todo lo que tiene que ver con la institucionalidad, porque hoy día vemos estos profundos sentidos de colaboración y alianza en, por ejemplo, pequeños emprendedores o gente que está dedicada a la innovación, en donde hoy día ya no tienen temores de poder a lo mejor asociarse con alguien que haga algo similar a ellos, todo lo contrario, están conversando muchísimo. Pero, ¿qué pasa con lo público? ¿Se está quedando un poco atrás debido también a lo mejor lo costoso que es mover el aparato, el aparataje? Bueno, efectivamente lo que tú planteas es un desafío muy grande porque las nuevas generaciones vienen y además todo el mundo del emprendimiento viene con un otro criterio quizás desde la colaboración, es decir, entender que en colaborar y compartir cosas no voy a perder algo, sino que al contrario puedo ir ganando y podemos ir ganando todo. O sea, y esa manera de mirar la colaboración tiene un desafío importante para las instituciones. Las mismas empresas tradicionales se están viendo desafiadas quizás por modelos más nuevos de estos emprendimientos nuevos, startups que se le llaman muchas veces, que están comenzando a desafiarlas en varios aspectos. Y lo mismo está pasando y va a pasar con la institucionalidad pública, que tiene una lógica además que cuando fue creada en el fondo de una estabilidad, de permanencia, y que está muy bien porque hay algunos aspectos que requieren en la política pública de largo plazo, en la estabilidad del Estado, cierta estabilidad mismo, como hemos hablado, algo que no se mueva tan fácil, algo que no sea tan simple de cambiar en algunos aspectos, pero tiene que ir incorporando, y hay un desafío muy permanente, de a poco se ha ido haciendo, existe en el Estado una institución que el laboratorio de gobierno está tratando de ir acelerando esta transformación, pero efectivamente la impresión es que nos falta velocidad en eso, ¿ya? Nos falta velocidad porque las personas ya están interactuando con otros servicios de una manera distinta y la institucionalidad pública tiene que subirse a ese carro para no quedarse abajo de las ventajas que ofrece esa nueva forma de relacionarse y esa nueva forma de acceder a la tecnología también.
Mm. Y ahí, Felipe, como el tema también de la situación económica, hoy día estamos, ¿cierto?, bastante complicado también con una contracción. ¿Eso desincentiva, por ejemplo, estos lazos de colaboración? Precisamente porque, claro, cada uno a lo mejor está con una situación económica un poco más compleja que a lo mejor puede complicar, ¿cierto?, que se mantengan estos lazos, ¿o me equivoco? Ay. Absolutamente. O sea, incluso voy a poner un ejemplo porque en los desafíos empresariales en cuanto a la sostenibilidad, que hoy día es un tema que está en boga, se habla del triple impacto y eso tiene que ver con impactar en lo ambiental, en lo social, pero que tú también tienes que ser sostenible en lo económico. O sea, lo peor que le puede pasar a una empresa, por ejemplo, que busca contribuir en lo social y lo ambiental es quebrar y desaparecer. Ahí no tiene cómo contribuir. ¿Ya? Ya no se puede resolver eso. Y lo mismo pasa en la vida de cualquier persona. Una persona que finalmente se ha enfrentado a una situación económica donde pueden haber desafíos para encontrar empleo, los ingresos no están ajustándose a la velocidad con que avanza la inflación. Nosotros desde el centro sacamos un estudio, un paréntesis de cómo han ido cambiando los costos del desayuno, por ejemplo, y en el corte que hicimos a junio pasado, aquí en la ciudad de Concepción, un 17% de los valores del desayuno, que si recuerdan es más de lo que estamos hablando del IPC. Entonces, cuando las personas no pueden cubrir esas necesidades básicas y además se ve incierto el futuro para adelante, naturalmente las decisiones que toman se centran más en la sobrevivencia de uno mismo, en que su familia esté bien primero, y eso frena también la extensión y la entrega que puede darse en la colaboración en general. No así la solidaridad, por supuesto, pero evidentemente tenemos un desafío ahí para ahí. Entonces, yo diría que para retomar la senda que ya hemos ido tomando como país de la sostenibilidad y el trabajo por el impacto positivo, necesitamos ir recuperando también certezas económicas que hagan frente a esta situación que tiene un componente muy relevante interno respecto a los desafíos económicos que hay. Felipe Betancourt, investigador del Centro de Políticas Públicas de la Universidad de San Sebastián, viniéndonos a contar cuáles son los retos de las políticas públicas y todos los factores que influyen, por supuesto, en su desarrollo. Felipe, queremos agradecerte el que nos hayas acompañado en este rato. Nos quedaríamos conversando muchísimo más contigo, pero los espacios siempre en la radio son bastante acotados, así que esperamos poder volver a encontrarnos contigo. Muchas gracias, Leli y Ángela, por el espacio y saludo a todos quienes nos escucharon. Muchas gracias, Felipe, que tengas muy buen día. Igual, hasta luego. Bien, importante este tema, sobre todo porque, claro, de repente, como tú mencionabas, nos centramos en la contingencia, pero hay muchos temas que hay que ir pensando a largo plazo y a veces no nos damos el tiempo para eso. Sí, sobre todo ahí las relaciones que además no son fáciles de construir, sino que necesitan un tiempo y por supuesto también hay que darles la prioridad necesaria.